Auditorio amable, una vez más comparecemos aquí con ustedes en este mes de septiembre que para Sonora tiene especial significación. Podemos empezar dando un pequeño resumen de lo que significó el movimiento de independencia para Sonora. Evidentemente, en el hoy estado de Sonora no hubo acciones de guerra, ninguna. Inclusive nuestra ciudad capital, que lleva el nombre de Hermosillo, por el segundo apellido del caudillo de la independencia jalisciense, José María González Hermosillo, jamás estuvo en Sonora. Sin embargo, las acciones de guerra de la independencia se pueden circunscribir a las siguientes. En el mes de diciembre de 1810, meses después del acontecimiento del 16 de septiembre de don Miguel Hidalgo y Costilla, del Grito de Dolores, don Miguel Hidalgo comisiona al teniente coronel José María González Hermosillo para que se dirija a las provincias, en Guadalajara sucede eso, a las provincias de Sonora y Sinaloa, porque tenían una minería muy importante y eran de una manera decisiva que poder controlar esas localidades con el fin de allegarse fondos para la independencia. Como ya hemos dicho en otras ocasiones que tocamos el tema de la independencia, los ejércitos de la independencia eran algunos cientos de personas armadas, pudiéramos decir, y decenas y centenas y mucho más, hasta miles, de gentes que venían en un bochinche, en un barullo, haya cuenta como en una pachanga, y que ellos se dedicaban al saqueo, se dedicaban a asesinar gente, como pasó en la Lóndiga de Granaditas, días después del Grito de Dolores, donde asesinaron a esas turbas que no tenían ni eran soldados ni nada, que asesinaron a 300 españoles, vencidos además, rendidos y vencidos. José María González Hermosillo, con un número de algunos miles de personas, cruza el territorio de Tepic y asalta toma la comunidad de Rosario, Sinaloa, un lugar importante en el estado, en el hoy estado de Sinaloa, por donde entraban las mercancías, la mayoría de las mercancías de esas provincias, y derrota a el ejército, o digamos a los españoles que estaban custodiando el Real de Minas de Rosario, Sinaloa. Ahí, para variar, cometen una serie de atrocidades. Entre ellas toman preso a una autoridad española, al que castran, así como ustedes lo oyen, sin deberla ni temerla es castrado, y suceden una serie de cosas así, de cosas sangrientas. Y el oficial derrotado, que era el coronel Pedro Villescusa, que había llegado del presidio o guarnición militar de San Carlos de Buenavista, en donde hoy está la presa del Oviachi, en el río Yaqui, y es derrotado por González Hermosillo a fines de diciembre, principios de enero, y le dice González Hermosillo: te voy a perdonar la vida, devuélvete, ya no te vuelvas a pelear conmigo, y lo que sea. Se fue Pedro Villescusa, se devolvió a su lugar donde venía. Sin embargo, ya venía una fuerza mayor mandada por el general García Conde, gobernador e intendente de la provincia, gobernador de la intendencia de Arizpe, y a su vez que comprendía a Sonora y Sinaloa, a los actuales Sonora y Sinaloa, más la parte que le corresponde a Sonora en lo que es hoy Arizona hasta el río Gila, por decir algo. Entonces,
ahí se quedan felices de la vida en el Rosario, Sinaloa, las gentes de José María González Hermosillo, y pues en esos momentos avanzan, pasan Mazatlán, que no tenía la importancia de ahora, controlan ahí la situación, algunos de los que se llamaban soldados los pardos se pasan con ellos y llegan a el río Piaxtla, que está como a 100 kilómetros adelante de Mazatlán, rumbo al norte, en la población llamada San Ignacio Piaxtla, a orillas del río Piaxtla, y ahí se enfrentan los ejércitos de el general Alejo García Conde y del teniente coronel o coronel José María González Hermosillo. Evidentemente, la situación ahora viene del lado de los ejércitos españoles, por decirlo de algún modo. Alejo García Conde derrota al caudillo de la independencia, José María González Hermosillo, se hace una desbandada. Pedro de Villescusa, pues evidentemente no había hecho caso de la promesa que le había hecho González Hermosillo y venía con las fuerzas de Alejo García Conde, que venían desde Arizpe, en la que estaban integrados por muchos indígenas, ópatas y, por qué no decir, de otras etnias también. Ahí en el fragor de esa batalla del 11 de febrero de 1811, se quedó dentro de esa comunidad un estandarte que traía González Hermosillo como bandera, como una de las banderas, por decir así. Es un estandarte con una imagen de la Virgen de Guadalupe que se conserva todavía en el Museo Popular de la Labor, de ahí de San Ignacio Piaxtla, y que la gente venera pues por haber sido algún botín de guerra de la derrota de González Hermosillo. Es el único artículo, digamos, que pudo haber sido visto con los ojos de González Hermosillo. Evidentemente, como no llegó hasta su ciudad que lleva su nombre, nunca estuvo en Sonora, pero el 5 de septiembre de 1828, el Congreso del Estado de Occidente, formado por Sonora y Sinaloa, con sede en Álamos, declara que la villa de El Pitic, que venía desde 1780 y tantos, se convertiría ahora en la ciudad de Hermosillo, por el segundo apellido del militar insurgente. Con mucho respeto, al no haber estado por estos lugares, la gente no siente suyo, por decirlo de algún modo, ¿verdad?, al militar González Hermosillo, pero indiscutiblemente que fue un hombre que luchó por la independencia y por eso merece todo nuestro respeto. Y además, no puede haber un nombre más bonito para una ciudad que Hermosillo, que en su mismo nombre lleva lo hermoso, valga la expresión. Eso es por un lado. Por otro lado, quiero traer aquí a colación algo también sucedido en el mes de septiembre, de esta vez ya del proceso revolucionario. Estamos hablando ya de 1913. En 1913 gobernaba el país don Francisco I. Madero, que con un movimiento convocado a la nación el 5 de octubre de 1910, en mayo siguiente, en Ciudad Juárez, los ejércitos revolucionarios, valga la expresión, formados por vaqueros, campesinos, obreros, mineros, anarquistas, qué sé yo, una serie de diferentes actividades, algunos soldados o algunas personas que tenían experiencia de las armas. Hay que entender que estas provincias norteñas, o sea, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, tenían experiencias en la cuestión del combate contra las tribus bárbaras, en un momento dado, léanse apaches, léanse comanches, y pues eso le daba a los sonorenses y a los demás estados cierta experiencia
en el combate que les ayuda ahora en el momento de la revolución de 1910, que prácticamente las acciones se dan hasta 1911, a partir de enero, con combates en Zaguaripa, luego combates en Ures, y para mayo de ese mismo año, de 1911, pues don Porfirio renuncia el día 25, y la paz había firmado desde el día 9, por ahí toda la cosa, los acuerdos de Ciudad Juárez unos días más, y se pacifica el país y toma el poder de una manera absurda, ¿no?, para mí en este momento, un ministro del régimen de don Porfirio, Francisco León de la Barra. No podían haber encontrado a otro mejor que caracterizara a un ministro porfirista. Francisco León de la Barra toma posesión en ese mayo para que convoque elecciones en 1911, mismas que son celebradas y en las que ganan propiamente don Francisco I. Madero y en la presidencia, y en la vicepresidencia el licenciado José María Pino Suárez. Empieza a desarrollar su gobierno Madero y empieza a tener una serie de problemas. Pascual Orozco, que lo había apoyado de una vez al principio de la revolución, cuando todavía Pancho Villa no era todavía nadie, pues se levanta en armas propiamente en el estado de Chihuahua, al amparo del plan de la empacadora. Emiliano Zapata en el estado de Morelos tampoco quiere entregar las armas, como era la política que había establecido Madero, de que los ejércitos revolucionarios triunfantes, mírense qué cosa tan absurda, el ejército revolucionario maderista triunfante, con el fin de lograr la paz, tenía que entregarle las armas al ejército que habían vencido. Absurdo, ¿verdad? Bueno, Zapata se opone, otros grupos se oponen, y Madero empieza a tener una serie de problemas, primero con Zapata, después en 1912 con Orozco. Previamente Bernardo Reyes había hecho su intentona, luego Félix Díaz, y también Emilio Vázquez Gómez, un antirreeleccionista que se había enemistado con Madero. Así las cosas, el principal levantamiento, el principal problema que tiene es con Orozco, donde manda a todo el ejército federal, propiamente a lo más importante del ejército federal, en la primera vez contra los orozquistas. Los orozquistas derrotan con una máquina loca que puso Emilio Campa, llena de proyectiles y de explosivos y todo lo demás, que produce una derrota donde se suicida el ministro de guerra de don Francisco I. Madero, el oficial federal, evidentemente, que se había conservado todo el ejército de don Porfirio. José González Salas se suicida por ahí al sur de Chihuahua o en el norte de Coahuila, algo por el estilo. Pero los problemas seguirían. Evidentemente, al estar intacto propiamente el ejército federal porfiriano, que como no habían peleado, como había habido paz en 30 años en México, los únicos movimientos bélicos que habían tenido son la campaña del Yaqui, problemas allá en la provincia de Yucatán con los mayas, y algunos otros asuntos, como pasó en los 880 y tantos en Tomochic, con aquellos indígenas que se levantan al amparo de viva la Santa Teresa Urrea de Cabora, aquí cerca del Quiriego, en el Aquihuiquich, que era una vidente y provoca esa rebelión.
que no tiene mayor trascendencia, valga la expresión, más que simbólicamente. Bueno, Madero hace su gobierno, tiene muchos enemigos, evidentemente, y sobre todo el principal enemigo que tenía era el presidente que estaba ocupando a partir de la caída de don Porfirio y de la salida de don Porfirio para Europa, Francisco León de la Barra, un connotado enemigo que absurdamente lo ponen como presidente. Yo no sé, pero en fin sucedió y empieza un complot que despacito se empieza a enhebrar la hebra, valga la expresión, el hilo, ahí va poco a poco, se van. Otro de los rebeldes fue Félix Díaz, que también fue en Veracruz, que es también tomado preso, le perdonan la vida, y junto con Reyes, que era un caudillo, verdadero militar muy importante, que había sido gobernador de Nuevo León, y en un tiempo se especuló que podía ser el que sucediera a don Porfirio. A Bernardo Reyes lo meten a la cárcel en Santiago de Tlatelolco y a Félix Díaz lo ponen en Lecumberri. Y curiosamente mucha gente aboga que no los fusilen, total que los dejan vivos. Sin embargo, se empieza a platicar, se empieza a decir en todo el país desde meses atrás, de febrero de 1913, que es cuando estalla esta conjura, con la decena trágica, se empieza a decir que se está haciendo algo, que viene algo negativo y que va a suceder algo. El hecho es que en diciembre de 1912 se encuentran en la Secretaría de Gobernación el gobernador de Sonora, José María Maytorena, que había sido un decidido impulsor del maderismo, inclusive con su propio capital, en Sonora, evidentemente, y el gobernador de Coahuila, de Zaragoza, Venustiano Carranza, que también había junto con algunos otros estados, organizado unos ejércitos que los pagaba el gobierno del estado. O sea, los soldados sonorenses, que podían ser agricultores, que podían ser obreros, que podían ser ganaderos, lo que sea, empleados, tenían sueldo que cobraban sus señoras o quien se pueda, quien haya sido en el gobierno del estado, y los hombres se dedicaban a la guerra. Pero los pagaban con dineros federales. Y como dije antes, la política de Madero, instrumentada por Francisco León de la Barra, era que el ejército ganador maderista entregara las armas al ejército derrotado. Qué bonito país, Dios mío. Así es, así somos. Bueno, empieza esto y platican ahí de don José María Maytorena y don Venustiano Carranza, y le dice Carranza, se dicen ahí los dos: oiga, don José María, se oye mucho sobre un golpe de Estado o el intento de una rebelión en contra del presidente Madero. ¿Qué ha sabido usted? Pues lo mismo, señor Carranza. Se habla de que ahí se están juntando armas, que se están corrompiendo, que están comprando militares. Se habla de que el hotel que está frente al Palacio Nacional, que todavía existe, que se llama el Hotel Majestic, en ese hotel se está fraguando el complot que todo el mundo dice que se llama La Cena. Entonces, frente al Palacio Nacional se juntaban, conspiraban, se hablaba de que había mucho dinero, y todo esto lo sabía el señor presidente. Su hermano Gustavo, que era digamos la eminencia gris tras el trono, le había comentado y estaba al corriente de esta situación. Y don Francisco I. Madero no ponía interés en este asunto de que estaba amenazado, de que podía suceder lo que se estaba fraguando. ¿Quiénes encabezaban estos potenciales complot? Serían el general Bernardo Reyes, el general Félix Díaz, sobrino de don Porfirio,
el general Manuel Mondragón, el general Victoriano Huerta, que había sido el héroe en derrotar a Pascual Orozco en 1912 en Chihuahua, y otros. Después se alinearía con ellos el general Aureliano Blanquet, que se especula y se dice que participó como soldado muy joven en el fusilamiento de Maximiliano en Querétaro en 1867. Bueno, pues el complot empieza desde el día 9 de febrero de 1913, que era domingo. Evidentemente, nosotros tenemos la noción de que la Plaza del Zócalo en México es una explanada totalmente sin ningún árbol ni nada. En aquel tiempo había árboles, estatuas y muchas cosas más en 1913. Y a la hora en que los integrantes de la Escuela de Aspirantes Oficiales de Tlalpan, mandadas por Gregorio el Gordo Ruiz, general, y las tropas venidas de Tacubaya, Distrito Federal, mandadas por el general Mondragón, convergerían, después de liberar a Bernardo Reyes y a Félix Díaz, llegarían todos a tomar el Palacio Nacional. La Escuela de Aspirantes tomaron los camiones, tomaron los tranvías eléctricos que había y llegaron muy temprano y dominaron a la escolta que estaba ahí, a los pocos soldados que había en el Palacio Nacional. Tomaron preso a Gustavo Madero, que llega en ese momento, hermano del presidente Madero y el hombre más influyente en su régimen, y al secretario de Guerra, Ángel García Peña, que tengo entendido que es herido, los ponen presos ahí, y en la noche antes de esa madrugada, el jefe del ejército en la Ciudad de México, digamos el jefe de la guarnición del Distrito Federal o Ciudad de México hoy, el general Lauro Villar, apodado el Remington, de casi 65 años, le habla al general García Peña, ese que les digo que fue tomado preso por la gente de Gregorio Ruiz, y le dice: oye Ángel, necesito que me pases unos batallones porque pues algo se dice mucho de que va a pasar un problema este día. Pues Ángel García Peña, y me da vergüenza decirlo, todo un secretario de Guerra y Marina, de Guerra, secretario de Guerra en aquel tiempo, ministro de Guerra, no de Guerra y Marina, y le dice: no tengo un solo soldado. Qué vergüenza, Dios mío, vergüenza. Pero en fin, en la madrugada de ese 9, ya habiendo tomado el Palacio Nacional, las fuerzas aspirantes a oficiales de Tlalpan, mandados por Gregorio el Gordo Ruiz, Lauro Villar decide una acción de hombría que creo yo que todavía no ha sido reconocida verdaderamente. Un hombre de su edad, de 65 años casi, enfermo de gota, o sea, problemas circulatorios de ácido úrico, que no podía casi caminar, se lanza en un taxi de caballos, porque pues no había Ubers en aquel tiempo, y va al cuartel de San Pedro y San Pablo, ahí cerca del Palacio Nacional, que antes tenía 2 pisos, el tercer piso se lo puso el general Plutarco Elías Calles hasta 1924-28, y despierta a unos soldados bisoños ahí, total que logran 84 efectivos y 3 oficiales, y se van por atrás, por las calles de atrás del Palacio Nacional, encuentran una puerta clausurada y a golpe de marro la tumban la puerta e irrumpen en el Palacio Nacional, y el propio Lauro Villar, con la pistola en la mano, con gritos desaforados, sorprende a los aspirantes que habían tomado el lugar
muy temprano y los toma presos. Y también por ahí viene llegando Gregorio Ruiz, el gordito, y le dice: al bote también, mi gordo. Adentro, y pone una línea enfrente de Palacio Nacional en la banqueta de tiradores, ametralladora, una ametralladora que tengo entendido después le echaron la culpa al intendente de Palacio, Adolfo Basó, que él la había manejado, pues sabrá Dios, y esperan que vengan dos columnas que llegan a la misma hora al Zócalo, que estaba saliendo la gente de misa del domingo. Entonces salían niños, señoras, una multitud. Llega por una de las calles aledañas, montado en un caballo negro, retinto, precioso, vestido de campaña, el general don Bernardo Reyes con aquella barba venerable, y se acerca a la puerta principal de Palacio y primero habla con un militar que ha de haber sido el coronel Morelos Zaragoza, posiblemente, con alguno de ellos, coronel Morelos, y sale Lauro Villar y le dice Bernardo: Lauro, pásate conmigo, rinde Palacio. De ninguna manera Bernardo o general Reyes le toma la rienda del caballo y grita: fuego. En ese momento, decenas de balazos de la ametralladora que estaba en la puerta horadan y acaban con la vida del general Bernardo Reyes y de cientos de personas que estaban en el Zócalo en ese momento. Desgraciadamente, tanto combatientes que venían con Bernardo Reyes, eran dos columnas, la otra era la columna que venía Mondragón y Félix Díaz, que no se acerca en ese momento al Zócalo. Muere ahí en la primera refriega el general Bernardo Reyes, el general Lauro Villar, que había, a base de hombría y de respeto por las instituciones, fue herido. Llega entonces Madero, el presidente, llega su hermano Gustavo, y son liberados Gustavo y el general García Peña, que estaban ahí. Llega Madero, después de la Marcha de la Lealtad, que se hace entre el Castillo de Chapultepec por toda Reforma, para entrar a la Avenida Juárez y a la Avenida San Francisco, que ahora se llama Francisco y Madero, y aparecer en el Zócalo, donde ya integrado con el general Victoriano Huerta, como siempre, oportuno para la traición. Ya en el Zócalo, ahí en Palacio, dice el general Villar: pues estoy herido, puedo seguir, pero pues estoy herido. No, señor, dice usted, hay que curarlo, dice el señor presidente, y hay que nombrar un sustituto que sea el jefe de la guarnición de la plaza. Entonces, Madero propone al general Felipe Ángeles, que estaba encargado de la campaña en contra de los zapatistas por parte del Ejército Federal en Morelos. Pero entonces el general García Peña le dice: no, señor, no puede ser Felipe Ángeles el ministro de la guerra, porque el que sigue en el escalafón es el general Victoriano Huerta, que aquí está presente. Y a pesar de las advertencias que se le hacen a Madero por parte de su hermano, lo nombra. Y el otro, muy orondo, que ya tenía sus arreglos con los conspiradores, acepta y dice: en varios días pronto sofocaré este problemilla. La columna que iba la tercera columna que no llega al Zócalo, se encuentra desorientados y dicen: ¿a dónde nos vamos? O sea, la de Mondragón con Félix Díaz, y se van a la Ciudadela, donde había todo un arsenal de todas las armas que había en uso en ese momento.
van a la Ciudadela, asesinan a los que están ahí hasta por la espalda y se hacen fuertes ahí en la Ciudadela. Pasan una bola de días en que se tiran bombas, se tiran cañonazos, ametralladoras y todo. Huerta ordena cargas de caballería por la calle de Bucareli, a caballo, los rurales, contra ametralladoras, o sea, los manda a la muerte. Mueren gente, en esa escena trágica, mueren mucha gente inútilmente, porque Huerta no obedece otra cosa más que el instinto que el alcohol le hacía tener de la ambición de llegar a ser presidente, aunque fuese por un golpe de Estado. Bueno, pasan los días, el cuerpo diplomático, que era el decano del cuerpo diplomático, era el embajador de los Estados Unidos, o sea, era el embajador con más antigüedad en nuestro país, o sea, el decano o el que mandaba o el que estaba a la cabeza de los demás embajadores, 40, 50, 30, 20, los que sean, y era, curiosamente, el más enemigo de Madero, del presidente Madero y Pino Suárez, era el propio embajador. ¿Quién era este embajador? Siempre se ha mencionado que era un borracho, pero ¿de dónde salió esta alimaña para que llegara aquí a nuestro país? Henry Lane Wilson es de una familia de por allá del lado oeste del país, de Seattle, por allá, y tenía un hermano del Partido Republicano, senador, llamado John Wilson. John Wilson, con influencias en Washington, un senador importante, decide que su hermano, que había fracasado en los negocios, que era una persona con un carácter endemoniado, además de borracho y peleonero, y nada que se pareciera a un diplomático, entonces le consigue la chamba y lo mandan a México. Lo mandan a México al fin del periodo de Porfirio Díaz, al fin de, digamos, antes de que se fuera don Porfirio, un pocos meses, se arregla por don Porfirio le pone un dinerito extra ahí para que se ayude para sus gastos, y cuando llega Madero le quita ese subsidio y se convierte Lane Wilson en el principal enemigo. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Él, con estos otros generales que he mencionado, el día 17, 18 de febrero, en la noche, 17, tengo entendido, en la noche, ante botellas de coñac Hennessy, se tomaron muy a gusto. Huerta Victoriano, el que defendía al presidente ilusoriamente, y Félix Díaz, el otro conjurado, y firman en la Embajada de los Estados Unidos el pacto de la Embajada. Ese pacto de la Embajada había hecho que también se necesitaba la renuncia del presidente Madero, para que pudiera Huerta acceder al poder. ¿Qué sucede? El día 18 de febrero llegan unas fuerzas del Estado de México al mando del general Aureliano Blanquet, al que ya mencioné, y mintiendo le dice que es fiel, que no dude de que está a favor de Madero, y manda unos soldados a que tomen preso a Madero en el salón de consejo de la presidencia. Llega el teniente coronel Teodoro Jiménez Riverol y el mayor Pedro Izquierdo y una serie de soldados, y se meten a una reunión de gabinete, y le dice el presidente: bueno, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? No, pues es que venimos a protegerlos, que por sabe qué, y que no sé qué, que nada protegernos ni que nada, usted no tiene nada que hacer aquí. Y le dan un empujón a Madero, Madero le da una cachetada a Jiménez Riverol, y
ordenan el fuego sobre el presidente y el capitán Gustavo Garmendia, el jefe del Estado Mayor, más Federico Montes y otros más, sacan sus pistolas y sobre todo Garmendia y mata a Jiménez Riverol y mata a Pedro Izquierdo y muere en la refriega ahí un primo de Marcos Hernández, del señor presidente de la República, primo hermano, algo por el estilo, y llegan más soldados, tratan de huir, tratan de salir de Palacio, primero sale Pino Suárez, después sale trata de salir Madero y los toma preso Breilano Blanquet y le dice: dese preso, señor presidente, y le dice Madero: usted es un traidor. A lo que sucede que le da una cachetada a Madero al general. Los toman presos y ahí están presos, renuncian el día 19, firman su renuncia, pues forzados, valga la expresión, debe haberla firmado ese mismo 18 o algo por el estilo, y la presentan al Congreso de la Unión, la aceptan y nombran presidente de la República interino o sustituto a don Pedro Lascurain, que era el ministro de las Relaciones Exteriores, que durante 45 minutos, señores, 3/4 de hora, es presidente de la República, nombra secretario de Gobernación al general Victoriano Huerta, el traidor, y llega de ese modo, según la Constitución de 1857, al poder el general Victoriano Huerta. Pasan los días, día 19, manda avisarle a los gobernadores por medio de telegramas, Victoriano Huerta, que había asumido el poder, el único del país que contesta negativamente. Los otros no sé si contestaron o no contestaron, ¿no? Pero el único que se pone en contra de Victoriano Huerta es el gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Venustiano Carranza, desde el día 19 de febrero. Sonora secundaría a don Venustiano hasta el 5 de marzo. Pero ¿qué pasa antes del 5 de marzo? El embajador de Cuba, Ignacio Márquez Sterling, que sería presidente de Cuba en un tiempo, era el representante oficial de su país en México, con el que se ha llevado siempre buenas relaciones, y trata de salvar a Madero de que no lo maten. La mamá de Madero, la esposa y la hermana también tratan de salvarlo y que no lo maten, y van a ver a Henry Lane Wilson en la embajada americana. Está borracho Lane Wilson, insulta a las señoras, que hasta la señora del propio Lane Wilson lo regaña ahí, porque dice que Madero, Lane Wilson no le hizo caso, que no me hizo caso, y total que punto. El día 22 de febrero son contratados unos carros por Ignacio de la Torre Mier, aquel yerno de don Porfirio de infausta memoria, pone a su disposición carros y toda la cosa. Los tenían presos en la Intendencia de Palacio, varios días ahí durmió el embajador de Cuba tratando de salvarlos y llevarlos a Cuba, tanto a Pino Suárez como a Madero y a sus familias, y estaba también preso ahí el general Felipe Ángeles. Llegan en la noche, los despiertan del día 22, eran un capitán de capitán de rurales y un teniente o un sargento Pimienta, y los llevan dizque a la Francisco Cárdenas, capitán de rurales, y Rafael Pimienta, teniente del ejército. Dice que los llevan al Palacio de Lecumberri, o sea, a la cárcel allá. Antes llegan a la cárcel, pasan por la puerta principal, y en un momento dado, el mayor o el coronel, el mayor tengo entendido, o coronel Francisco Cárdenas,
le dispara en la nuca 2 o 3 veces a Madero, y por otro lado Pino Suárez trata de huir, le dan 8 o 10 balazos los soldados. De ese modo, el día 22, un día de luto para el país, en Hermosillo se sabe la noticia, no se pone el asta a media, no se pone la bandera a media asta, ni hay esquelas en los periódicos. ¿Qué sucede? La desinformación, el desorden, lo que ustedes quieran. La próxima semana, como todavía es septiembre, continuaré con este tema que es apasionante y que siempre me ha gustado, y no lo dejo de comentar, por las traiciones son de tal grado. La muerte de Gustavo Madero el día 18 es una cosa espantosa en la Ciudadela, que ya la platicaré, y platicaremos también cuando Sonora tiene una oportunidad de oro para aparecer en la escena nacional a partir de la muerte de Madero y Pino Suárez. Don Venustiano, don José María Maytorena, el diputado Ignacio Leandro Pesqueira Gallegos, emergen los nombres importantes de la Revolución: Obregón, Calles, Cabral, Gil, Alvarado, Bracamonte, y por hoy pues agradecemos gentilmente y dispensen que me haya extendido bastante.